Ya empezamos la grabación. Bueno, voy a dar inicio. Bueno, en principio, desde Un Mundo Sin Mordaza y la organización PEN International queremos darle la bienvenida a este espacio para dar inicio al foro Un País en Silencio, para profundizar sobre la libertad de expresión junto a un panel de expertos que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, claramente tienen una trayectoria notable en el arte y en los medios de comunicación, siempre guiados al área de la libertad de expresión. Hoy va a acompañar Patricia Schaffer-Roer, quien es escritora, traductora literaria también, venezolana, residenciada en Puerto Rico y que ha sido galardonada en el 2011 por su cuento Ignacio Vigésimo en el concurso literario del Instituto de Cultura Peruana en Miami. También recientemente publicó su antología poética, también conocida como Voces Venezolanas por la Libertad de Expresión, y además es miembro institucional de la Society of Latino Authors y también de PEN Puerto Rico y la American Translators Association, bueno, y también de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios. Asimismo, con ella nos acompaña también Nick Merevans, quien es politólogo, magíster en Psicología Social y expreso político. También hoy es presidente de la plataforma de comunicación Punto de Corte, director de la consultoría Visión 360. Es profesor, además, de la Maestría de Ciencias Políticas de la Universidad de Carabobo y dirigente fundador del Movimiento Democracia e incluso también es vocero, del Movimiento Venezolano para la Reconstrucción Nacional, que por sus siglas se conoce como MOVER. Muy bien, antes de dar inicio, quisiera pues decirles que me complace estar acá con un panel de expertos de tan alta trayectoria en el área de la comunicación. Esta iniciativa nace desde que publicamos en Un Mundo Sin Mordaza el informe de Libertad de Expresión 2021, que lleva todo el trayecto y la situación venezolana con respecto a este derecho y su violación. En este pudimos documentar un número importantísimo de incidencias que exponen el contexto actual del país, y bueno, cómo además el régimen venezolano es el principal perpetrador de las violaciones. En él pudimos encontrar, entre otros datos, por ejemplo, 41 incidencias entre retenciones y detenciones arbitrarias a particulares y periodistas que ejercían la labor del periodismo, 87 actos de amenazas, asimismo 39 ataques a medios tradicionales de comunicación, como lo son el periódico, televisión y radio, y bueno, 6 violaciones al derecho de propiedad de varios medios dentro del país. También quisimos hacer un estudio sobre algo que no se ha logrado generar mayor, digamos, innovación dentro del país, que es la autocensura ciudadana en Venezuela. Como ese fenómeno que se ataca o que se entiende bajo el sistema interamericano de derechos humanos como un efecto amedrantador inhibitorio. Es decir, todo aquello que el Estado ha hecho y que hoy en día le genera temor a la sociedad o al individuo para poder expresarse. En él pudimos encontrar que al menos 49.1% de la sociedad se ha sentido con muy poca seguridad al expresar su opinión, y que el 93% de la población hoy en día siente que no puede ejercer su libertad de expresión de forma libre, gracias a las agresiones que sufren o que han sufrido de varias personas en la sociedad en años pasados. Asimismo, otra cifra lamentable es que el 34.3% de estos encuestados fueron víctimas de tratos crueles e inhumanos por parte de funcionarios públicos, y por eso hoy en día deciden en primera instancia censurarse antes de hablar de forma libre. De esta forma quería dar una pequeña introducción a la situación y contexto actual en Venezuela, y generar, digamos, ese halo de lo que sucede actualmente en el país. Además, quería agregar que, bueno, esto es una cita que voy a sacar del prólogo del libro de Patricia, de una referencia específica. La filósofa alemana y sobreviviente del Holocausto Hannah Arendt señaló en su ensayo sobre la violencia que la solidez del gobierno yace en la fuerza de la opinión, porque el poder, como concepto, es la capacidad humana para actuar concretamente y nunca pertenece a una sola figura, sino que pertenece a un grupo, siempre y cuando éste se mantenga unido. Entonces, bueno, bajo este contexto, expongo esta situación del fenómeno de la autocensura como algo que hay que tener en consideración en un debate, no solamente dentro de este conversatorio, sino con el Estado y con la sociedad que hoy en día hace vida en Venezuela. Teniendo esto en cuenta, bueno, voy a pasar entonces con las preguntas, y quisiera hacer una primera pregunta a nuestros ponentes, y es: ¿cuáles creen ustedes, empezando por ti, Nickmer, cuál crees tú que son las herramientas que tiene hoy en día la sociedad civil y los periodistas para luchar contra la censura y contra la autocensura?
Sí, muchísimas gracias, Diego, y también gracias a Patricia por estar compartiendo este espacio. Muchísimas gracias también a Mundo Sin Mordaza. Fíjense, creo que en principio, con base en el contexto que nos planteas, y antes de pasar a responderte puntualmente la pregunta, sin duda que Venezuela está viviendo una circunstancia muy particular desde el punto de vista de tanto el Estado de Derecho y de Justicia como de la posibilidad de hacer ejercicio de la libertad de expresión. Y en este sentido hay que recordar varias herramientas que ha instalado un Estado terrorista que permanentemente ha ido alimentando y minando la posibilidad de que el venezolano se sienta en condiciones de defender lo que piensa. La lucha por la libertad de pensamiento incluso va por encima de la libertad de expresión en Venezuela, porque allana y secuestra incluso, o sea, el totalitarismo tiende a buscar controlar tu alma y el pensamiento está en tu alma, el pensamiento no está solamente en los medios a través de los cuales expresas tus ideas. En ese sentido, ellos no solamente con la persecución sistemática, con el terror, con la cárcel, con la muerte, han ido allanando espacios para poder generar ese terrorismo de Estado, sino que además también se ha implementado una herramienta terrible que se ha denominado Ley contra la Instigación y Promoción del Odio, promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente, o la mal llamada Asamblea Nacional Constituyente, autoerigida por el sistema. En ese sentido, creo que una de las cosas más importantes, y ahí paso a responderte, una de las herramientas más importantes que tiene hoy el venezolano para poder confrontar esta realidad es hacer ejercicio de la libertad de pensamiento a partir de la libertad de conciencia. O sea, la liberación de la conciencia es el elemento fundamental que te permite luchar contra cualquier sistema de opresión, porque este sistema de opresión va a atentar contra tu cuerpo, va a atentar contra tu integridad, contra tu movilidad, contra los medios a través de los cuales expresas el pensamiento, pero la conciencia pues, que está impregnada totalmente del alma y de la esencia del ser humano como expresión en conjunto de los elementos que se producen tanto por formación ética, por formación, por educación y por formación social, por supuesto que son los que van a terminar a generar resistiendo cualquier tipo de embate en este sentido. Es por eso que hoy la conciencia del pueblo venezolano nos permite, aún a pesar de los terribles sistemas de implementación del terrorismo de Estado, poder seguir avanzando y poder yo estar en Venezuela, estar conectado con ustedes y poderles estar diciendo lo que digo, aún a pesar de que, por ejemplo, y disculpen la cita personal, pues estuve 51 días en los sótanos de la DGCIN por lo que pienso, ¿no? Tratar de generar esa resistencia, poniéndome a mí como un ejemplo antipático, porque no soy el mejor, sino solamente como una referencia en relación a los muchos que estamos resistiendo en Venezuela, en relación a la necesidad de poder expresar, de tener libertad de conciencia, además también de expresar lo que es necesario expresar, bueno, encuentra algunas herramientas. Hoy, la única herramienta que existe en Venezuela con plena libertad para poder ejercer, aún a pesar del riesgo que se corra, son las redes sociales. No hay más nada en Venezuela que pueda permitirte tener algún otro tipo de canalización de la libertad de expresión, porque las televisoras están secuestradas, porque las radios están controladas, porque ya la prensa escrita prácticamente no existe. Y bueno, y porque la posibilidad incluso de agarrar un megáfono y generar una concentración para decir lo que piensa en una plaza pública también está muy controlada, está muy restringida y además también agarra a la población venezolana con poco ánimo, producto de la despolitización y de la despartidización que genera el Estado terrorista que busca reprimir cualquier tipo de expresión que se genere por parte de la libertad de pensamiento. Entonces, bueno, queda un segmento que no es el mejor, pero que todavía es útil, que es el de las redes sociales, que se tiene que transformar además en otro segmento y tiene que ir acompañado con otro segmento que es la herramienta fundamental, que es la organización. O sea, si la libertad de expresión y de pensamiento se expresa o consigue una herramienta a través de las redes sociales, esta no va a ser útil si detrás de ello no hay organización y por lo tanto estos dos eslabones son fundamentales para poder comprender lo que hoy se está viviendo en relación a la capacidad de resistencia que se tiene ante este Estado terrorista y opresor.
Claro, justamente tú das en un punto importantísimo con el tema de las redes sociales y es ese nacimiento de lo que hoy en día se entiende como el infociudadano, la forma en la que tenemos también de exponer información, ya que no hay medios de comunicación, al menos convencionales hoy en día, que puedan subsistir en el país sin algún tipo de sanción cuando se trata de algún tema que es delicado, al menos en el argot político del Estado. Y yo quisiera conocer también tu perspectiva, Patricia. Te repito, para dar contexto de esto y es, ¿cuál crees tú que son entonces las herramientas que tiene la sociedad civil y los periodistas también para luchar contra la censura y contra la misma autocensura que uno, que como persona, como individuo que está afectado por el temor de lo que ha hecho el Estado, emplea? Exacto. Bueno, fíjate, dicho de una manera bien sencilla, pues la autocensura ciudadana, ¿no? Es precisamente la consecuencia del miedo a las represalias, ¿no? Por eso es que la gente pues decide, bueno, lo digo o no lo digo, ¿no? Y evidentemente es el indicador más claro de la falta de libertad de expresión, ¿no? Justamente, o sea, uno puede pensar como dice Nickmer, todavía te queda la libertad de pensamiento, que se está tratando de aniquilar poco a poco también de alguna manera o de diferentes maneras, ¿no? Pero por lo menos esa todavía la tenemos ahí, porque bueno, pues todavía nadie sabe lo que estamos pensando, ¿verdad? Pero en el momento en el que decidimos, ¿lo digo o no lo digo? ¿Dónde lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿En qué momento lo digo y qué palabras uso? Pues la gente prefiere, pues, no decirlo y ya, porque es más fácil, ¿no? Se quedan con todo eso adentro y entonces, pues eso no es sano para ningún gobierno o para ningún sistema de gobierno y tampoco para ningún país en general. Eso no es sano, porque lo que sí es sano es que haya una crítica que muchas veces es constructiva, pero que haya la libertad pues, de decirlo, la libertad de decir las frustraciones que uno tiene o los problemas que uno tuvo o los que uno tiene y cómo contribuir a arreglarlo, ¿no? O por lo menos a ir por un camino en el que se vayan solucionando, ¿no? Entonces, ¿qué veo yo? Que yo estoy afuera, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde saco yo mis noticias? No hay medios de comunicación en Venezuela que yo pueda ver, que tengan noticias de verdad, ¿verdad? Entonces, pues a mí me quedan las redes sociales también y el internet. Es lo que me queda a mí y entonces yo entiendo pues que esas sean parte por lo menos la parte para distribuir noticias, para hacer las noticias del dominio público, esas son en este momento todavía las herramientas de las cuales disponemos. Estamos mucho mejor que hace tal vez, pues, no sé, 40 años atrás donde no había esto y si hubiera habido un problema de esto, pues hubiéramos estado mucho peor, ¿no? En este momento es muy difícil destrozar todo este sistema de internet de redes sociales y todo eso, porque es algo que está ahora ya prácticamente en todas partes del mundo. Entonces, eso es una manera, por lo menos para las noticias, para el periodismo. Yo manejo, pues, otro foro, que es el foro, por ejemplo, de la literatura, y ese es un foro por el cual también uno puede expresarse, ¿no? Y me parece que es muy válido y de hecho es muy importante también, porque cuando uno está expresando algo por escrito, que no necesariamente es una noticia, pues uno también puede expresar todas esas frustraciones, todos esos problemas y todas las posibles soluciones que podemos estar proponiendo también para solucionar todo esto, ¿no? O sea, las cosas que podríamos hacer para, qué sé yo, para ayudarnos, porque básicamente, ¿qué es lo que queremos todos? Los que estamos afuera y los que están en Venezuela, ¿qué es lo que queremos todos? Queremos que el país eche para adelante. Queremos que la gente viva bien, de una manera decente, que no haya miseria.
queremos tener libertad, queremos vivir tranquilos, queremos vivir en paz y queremos que se nos respete. Y eso no son delitos, eso es lo mínimo a lo que deberíamos poder aspirar como pueblo, ¿no? Y pues a mí me parece que pues yo siempre he dicho que se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Entonces las personas que están en Venezuela pues lo hacen de cierta manera, usan las redes sociales. Por ejemplo, yo tengo amigas que tienen un WhatsApp que es nada más para las amigas que todavía están en Venezuela y me han contado que ese lo usan para preguntarse en dónde se puede comprar tal cosa, necesito un servicio de no sé qué, de plomería o de lo que sea, y entonces, pues ahí por ahí se van pasando la voz y cosas así, ¿no? Entonces, pues uno, uno se bandea con lo que tiene, ¿no? Para decirlo bien en criollo también, ¿verdad? Entonces, pues los que estamos afuera y queremos ayudar de alguna manera, pues lo hacemos también con lo que podemos hacerlo, ¿no? En el caso mío, pues, con la literatura y, bueno, pues a mí me parece que es una buena oportunidad de tener un foro también en el cual las personas, tanto de Venezuela como de afuera, pues puedan expresar su opinión en un lugar seguro, que de hecho fue publicado, el libro del cual tú estuviste, tomaste esa cita al principio, no sé si me permites mostrarlo ahora aquí en cámara. Sí, claro, sí, sin problema. Es este libro de aquí, se llama Libre, Voces Venezolanas por la Libertad de Expresión. Lo publicamos afuera. Evidentemente, bueno, pues en Venezuela no se puede porque o no hay material, o es demasiado caro, o la gente no lo quiere hacer, ¿no? Por lo de la autocensura también, todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Que si uno está afuera y uno puede hacer algo así, pues uno lo hace también. Este libro en particular lo que busca es que mostrarle a la gente que desee conocer la verdad, mostrarle esa verdad. Porque en este libro es un libro de poesía, hay publicadas personas pues más, ¿cómo se dice? Más veteranos de la palabra y gente también más novel, ¿no? Y por eso es que es un libro muy, muy sincero, ¿no? Es un libro sincero porque es como un corte así vertical en el que uno puede ver diferentes estadios del quehacer poético también, ¿no? Y entonces, pues, es un libro muy sincero. Entonces, la gente está diciendo lo que siente. Entonces, hay gente que está en Venezuela, que está en el libro, y hay gente que está afuera, que está en el libro también, y que dicen por qué se fueron. Y los que están en Venezuela, que pusieron sus poesías ahí, por ejemplo, dicen qué les ha pasado. Y eso claro. Es un documento histórico, de hecho, porque es el documento histórico de este momento tan grave que estamos viviendo y que realmente necesita que la gente de afuera, la gente de adentro y cualquier otra persona que esté interesada en saberlo, tenga la oportunidad de leer este documento que es justamente el reflejo de todo eso, porque no es un libro lleno de rencor, es un libro que tiene de todo, tiene frustraciones, pero también tiene optimismo, ¿no? Tiene tristeza, esperanza. Tiene esperanza, claro que sí. Entonces, esa pues es la manera en la que yo, que no soy periodista, ¿ok? Pero sí trabajo de alguna manera, pues comunicando, es la manera que yo tengo de ayudar a que se conozca algo afuera e incluso adentro, para la persona que lo quiera leer también, ¿no? Que esté adentro de Venezuela, pues también lo puede leer. Pero lo que quiero decir, pues, es básicamente que se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y yo creo que todos estamos dando lo mejor que tenemos y lo mejor de nosotros
y estamos buscando maneras creativas también de poner la información afuera, de poner esos sentimientos afuera, porque no es solamente la información, es también qué sientes tú, qué sientes, que Claro. tienes, tú estás contento o no. Entonces, bueno, entonces ahí viene la respuesta. Bueno, en este momento pues no estoy contento porque mataron a las mascotas o mataron a los perritos, o, ¿no? O, bueno, me tiraron gas, ¿no? No puedo estar contento por eso, ¿no? Sin embargo, pues hay gente que dice, bueno, algún día voy a regresar o algún día quiero regresar de los que están afuera. Entonces, Claro. ese es el tipo de, eso también es, eso no es noticia, pero eso es, pues es comunicación de alguna manera también, ¿no? Y es Y es importante. artístico. Y es artístico y le da al país y a la sociedad bueno, que vive el proceso de censura en el país una forma distinta de observar cómo puede desarrollarse la libertad de expresión. Yo Sí, quiero volver con tu libro en una siguiente pregunta, pero voy a tomarme algo que tanto tú como Nick me comentaron para hacerles esta pregunta que viene a continuación. Y es que hay algo de lo que siempre se escuda el Estado cuando hace procesos de censura, y es que el derecho a la libertad de expresión tiene límites. No es como otros derechos, por ejemplo, el acceso al agua, que en ningún momento tendría algún límite, porque como seres humanos dependemos de ella, perdón. Pero con el tema de la libertad de expresión hay unos límites que, bueno, si nos ponemos técnicos, están incluidos en los tratados internacionales. Pero como periodista, al menos tú, Nickmer, ¿cuál crees tú que debería ser, al menos en el tema de la actividad periodística, esos límites que se le pudiesen colocar bueno, a los periodistas y a los medios de comunicación, y en este caso, cómo Venezuela no los respeta, o en este caso los sobrepasa? Mira, la libertad de expresión tiene unos límites lógicos, de un absoluto sentido basado en la razón. O sea, es elemental que para comunicar y para hacer ejercicio del periodismo y de la comunicación social, el principio fundamental es ir en torno a la verdad, que también es un elemento relativo, tiene un grado importante de relatividad, pero que por lo menos se ajuste a algunos elementos que permitan generar la investigación y poder generar pensamientos sobre algún tema. Creo que es uno de los elementos fundamentales. Y lo otro es la rigurosidad con la cual se escriben los argumentos en función de estar contrastado con algunos elementos probatorios, si el caso es algún tipo de señalamiento. En Venezuela, el problema no es que sea la verdad, o el problema no es que tengas los argumentos. Ahí podemos ver, por ejemplo, lo que ha pasado con el portal de Armando Info, que ha generado importantes investigaciones con fuentes documentales, con señalamientos responsables, respetuosos. Pero lo otro también es el asunto del respeto al otro, ¿no? La libertad de expresión también tiene un límite de respeto importante. Pero sin embargo, inmediatamente Armando Info fue judicializado. Sus periodistas tuvieron que irse del país y resulta ser que años después, por la causa por la que salieron, que fue una investigación sobre el señor Saab, el empresario colombiano que se dice ser diplomático venezolano, pues se comprueba efectivamente que toda esa investigación que se está haciendo, por lo menos en el concierto internacional, es un proceso de investigación que se origina como consecuencia de esa investigación periodística. Entonces, en Venezuela eso no sirvió, pero en el contexto internacional sirvió. Entonces, ahí voy a tomar algunos elementos que me parecieron importantes, que mencionaron Patricia y tú, en relación con el tema de la autocensura, que no lo mencioné. En el caso de Venezuela, es importantísimo el hecho de que los que hacemos o intentamos hacer periodismo y desarrollar ambientes de comunicación en el país, estamos obligados a la autocensura. Y esto es algo que hay que decirlo, o sea, es una cosa así de clara. Incluso estando en la vía digital, como lo estamos en el caso de la plataforma comunicacional Punto de Corte, pues todos los días ser responsable editorial de un medio de comunicación implica recibir información, investigación, documentación y decidir si es conveniente o no publicar esto y que esto no produzca que me bloqueen el medio
o que vengan a allanarme, o que me vengan a meter preso, no porque esté diciendo no la verdad, sino porque sea determinante para algún actor político del poder el hecho de que esté tocando algún tipo de interés o esté ofendiendo sus delicados oídos de autócrata, ¿no? Porque una cosa es ofender y otra cosa es afectar el delicado oído de un autócrata. Los autócratas tienen una hipersensibilidad porque ellos no quieren parecer ser lo que son, y entonces es muy altisonante que uno les diga lo que son. Y eso, por supuesto, que genera permanentemente un conflicto entre quien ejerce el poder y quienes estamos o hemos asumido el compromiso de hacer llegar la verdad, la información y suministrar las herramientas necesarias para que la gente tome decisiones en relación a lo que está sucediendo en el país. Claro, hay niveles de autocensura, ¿no? Hay algunos medios consolidados de amplia trayectoria, como son las televisoras y las emisoras de radio, que como tienen un mayor sistema de control, están por concesión y además también detrás de ellos hay una presión económica muy fuerte por el mantenimiento de la infraestructura y por todos los intereses que se generan como consecuencia del manejo de estos medios que son masivos. O sea, las redes sociales en conjunto son masivas, pero estos son medios que por sí mismos son masivos. Entonces su impacto es mucho mayor en la sociedad venezolana y las consecuencias de lo que pueda colocarse o decirse, por supuesto que pueden ser mucho mayores. Entonces el centro de atención de interés de un gobierno autócrata como el que se rige en Venezuela es tratar de tener el mayor control posible sobre estos medios. Y estos medios, para poder sobrevivir, no los estoy justificando, ojo, pero los comprendo. El mecanismo para poder permanecer bajo la concesión, la posibilidad de hacer economía, de poder tener patrocinantes, de tener propaganda y comerciales, es distraerse menos en la agenda política e informativa y estar mucho más centrados en el tema de la distracción, de la comicidad, ¿no? Y el único medio que existe en este momento a nivel informativo, aparte del canal de la propaganda del Estado, que es BTV, el otro que es Globovisión, pues está bajo el control de alguien que responde a los intereses económicos y políticos de un sector, de quien hace ejercicio del poder y por lo tanto se desarrolla como medio en esta última nueva etapa como consecuencia fundamentalmente de aplicar la autocensura en la medida en que genere satisfacción a quienes hacen ejercicio y control del poder en Venezuela. Está el otro lado, que es el sector de los medios de comunicación, que hemos desarrollado plataformas a través de la vía digital por internet, que permanentemente confrontamos el riesgo. Tenemos dos grandes riesgos los que desarrollamos comunicación por esta vía. Uno, que es el del ataque al medio en sí, o sea, el bloqueo a través de Conatel, a través en el caso de nosotros somos una página web, puntodecorte.net, solamente con que nos bloqueen el acceso a Venezuela ya es para nosotros un gran problema, porque concentramos un gran esfuerzo en desarrollar una plataforma que no se va a ver en Venezuela. Ya nos pasó, por ejemplo, con puntodecorte.com, que fue el primer dominio que desarrollamos nosotros, fuimos bloqueados por un informe que presentamos sobre la situación de CanTV. Después tuvimos que cambiar de dominio a pstv.info, nos introdujeron un troyano y generaron toda una serie de distorsiones en el servidor que nos obligó a crear un tercer dominio, que es el que actualmente estamos desarrollando hoy, que es puntodecorte.net. Y para mantener la estabilidad de puntodecorte.net, que hoy tiene millones de visitas mensuales, la única manera es, vuelvo al inicio, es autocensurándonos, o sea, midiendo las consecuencias de lo que vamos a publicar, no por la fase de investigación o de contenido o de veracidad o del aporte que va a generar en la discusión social o política, sino por el impacto que pueda generar colocar esto y que esos oídos sensibles pues vuelvan a atacarnos, a meter preso a alguno de los miembros de Punto de Corte, a detener al periodista que haga el informe o a bloquearnos como medio de comunicación, que es el peor sistema de la censura que pueden desarrollar. Entonces,
hay los límites de la libertad de expresión, para retomar nuevamente tu pregunta, en Venezuela tienen unos límites muy particulares, ya no solamente son los límites naturales del respeto, la fuente, la defensa de la veracidad de la información, sino que además en Venezuela el verdadero límite de la libertad de expresión está en cuánto ruido le genera al oído sensible del autócrata lo que nosotros podemos decir, para que no nos bloqueen, para que no nos metan presos, para que no nos persigan, para que no nos acosen, porque ya todo lo demás lo han hecho. No hay medio de comunicación en Venezuela, por lo menos digital, que viva de la posibilidad de ser capaz de producir su fuente de ingresos a través de publicidad o a través de comercialización de la página. Entonces, ya la primera asfixia ya se dio. O sea, se mataron a todos los medios de comunicación que dependían solamente de los ingresos que podía generar. Entonces, la otra vía es una vía de financiamiento alterna, una vía de financiamiento por aportes internacionales, u otros medios tendrán otras vías de financiamiento que nosotros desconocemos, que no son precisamente muy claras o muy transparentes. Y la libertad de expresión muchas veces también va a estar mediada por la fuente que origina los recursos a través de los cuales se sostiene el medio de comunicación. Claro. Fíjate que tú comentas algo que es clave en el tema de la libertad de expresión en Venezuela y específicamente con el tema de la autocensura. Y es que el desarrollo de las sanciones administrativas a los medios de comunicación, los bloqueos a las páginas web, incluso la persecución judicial, no solamente a los periodistas, sino a las personas que se atreven a decir algo a través de algún tipo de expresión, sea artística, sea por redes sociales, sea entre otras cosas, genera ese antecedente. Y ese antecedente queda grabado en la memoria del colectivo, de la sociedad, y es lo que hace que hoy en día una persona pueda decir, al menos en nuestras encuestas, yo prefiero no salir a protestar a una manifestación porque tengo miedo de lo que pueda suceder, sea que pueda terminar asesinado, detenido o entre otros, ¿no? Entonces, bueno, llevándolo ahí al está, proceso de comunicación. ahí está el ejemplo de la tiktokera que recientemente hizo una parodia en su red social, sí, y terminó pidiendo disculpas Detenida. porque tenían detenido al hijo y la tenían detenida a ella simplemente por hacer una parodia de comicidad. Exactamente, exactamente. Entonces ahí podemos ver un poco la intrusión del Estado y lo que llamamos entonces el tema de esa difuminación de los límites, de lo que es una frontera en lo que está permitido bajo los tratados internacionales y lo que el Estado ve como permitido bajo lo que hoy en día es conocido como la ley contra el odio y otro tipo de leyes. Pero ahora me gustaría ver, esto es en términos de periodismo y medios de comunicación, ya que Patricia volvió con nosotros, a mí me gustaría muchísimo también ver otra perspectiva, la otra cara de la moneda, que es el límite o esos problemas que a veces, incluso a través del proceso artístico, literario, puede existir para las personas con respecto a la libertad de expresión, y más en Venezuela. Yo he visto muchos casos en donde hemos entrevistado a poetas, incluso raperos, entre otros, que han decidido eliminar de su proyecto artístico algún tipo de término, palabra o concepto, por el miedo a que esto pueda, como le pasó al caso de la tiktokera, ser reprendido. Entonces, Patricia, y aprovecho y te felicito también por tu reciente obra, la que nos comentaste sobre Voces Venezolanas por la Libertad de Expresión, que nos comentes un poco sobre esto. ¿Tuviste, cuando hablaste con los artistas venezolanos, con los poetas venezolanos, tuviste en algún momento ese miedo de que pudiesen censurarse un poco con respecto a la situación? Ok, un par de personas me dijeron, mira, no quiero poner mi nombre verdadero porque tengo personas todavía viviendo en Venezuela y pues me da miedo que haya represalias por lo que voy a escribir. Y eso me dolió, como ya dije, pues en el gentilicio me dolió, porque como persona no, porque no me lo tomo personal, porque yo entiendo eso, pero sí, pues me pareció muy triste eso, pero lo entiendo perfectamente. Ahora, yo quiero hacer un comentario acerca del libro del que estoy hablando hoy con ustedes también, en lo que me estoy basando. Este libro gira, todos los poemas giran alrededor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Y yo quisiera leer ese artículo 19, en el cual yo no vi que hubiera ninguna restricción de nada. ¿Ok? Entonces lo voy a leer ahora.
Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Entonces, cuando a mí me dicen que hay algunas restricciones, pues se me hace un cortocircuito en la cabeza porque yo no entiendo cómo si en los derechos humanos dice que deberíamos tener todos el derecho de decir, por supuesto, lo que queremos decir y de opinar lo que queremos opinar. De pronto llega alguien y dice, bueno, sí, pero no puede, aquí no se puede esto, allá no se puede lo otro, entonces es mentira. Y el libro se basa, el libro gira alrededor de eso. Este es el hilo conductor de todos los poemas del libro, ese artículo 19. Entonces, ya te digo, se me hace un cortocircuito en la cabeza. Pero bueno, no sé, me imagino que será entonces que es que yo vivo no sé, en otro mundo o algo por el estilo. Por supuesto que una persona sensata no anda por ahí instigando al odio, pero una cosa es instigar al odio y otra cosa es que solamente porque yo diga que una cosa no me gusta, alguien diga, ah, para mí eso es instigar al odio. Eso no es eso solo es que, bueno, que no me gusta tal cosa. Por ejemplo, a mí no me gusta que se me vaya el internet a cada rato, porque no me ayuda en mi trabajo eso. Y tengo derecho de decirlo, sobre todo si lo estoy pagando, ¿verdad? Entonces yo no estoy instigando al odio a nada de eso, ¿no? De hecho, ahora mismo está inestable el internet otra vez, me lo está diciendo el programa. Entonces, bueno, pues tengo derecho de decirlo. Entonces, pues no entiendo bien ese asunto de que haya restricciones por un lado y restricciones por el otro. Pero bueno, la segunda parte de la pregunta se me fue de la cabeza. Si me la puedes repetir, te lo agradezco. No, la segunda parte de la pregunta era, bueno, que justamente en tu obra, si nos puedes dar un poquito de contexto de cómo fue el proceso creativo e intelectual para crearla y qué podemos encontrar acá en esta antología poética que podemos encontrar que nos inspire a continuar haciendo o buscando la lucha por la libertad de expresión. Bueno, fíjate, sí, como ya dije, el hilo conductor de todo el poemario es ese artículo 19. Lo que yo les dije a los poetas fue que se concentraran en la puesta en práctica en Venezuela de ese artículo, si se pone en práctica o no, si existe o no. Y bueno, entonces allí, pues como ya dije antes, no participaron, participaron solamente las personas que estaban seguras de que querían ser publicadas. Algunas personas, como ya dije, pues, con seudónimos, porque pues tienen cierto temor, y otras personas pues sin los seudónimos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo también estoy en el libro, ¿no? Y bueno, el asunto es que, como ya dije, los que están afuera hablan de lo que algún día fue. Uno tampoco debe pues aferrarse demasiado porque el mundo cambia, pero pues todo el mundo tiene derecho a sentir lo que quiere sentir también, ¿no? Porque estas son cosas que no puedes evitar. Entonces los escritores, los poetas, pues tienden a sacar lo que tienen adentro de una manera bonita, de alguna forma, ¿no? Aunque sean temas fuertes, ellos justamente hicieron un trabajo de expresar sus frustraciones, sus pesares, de decir, bueno, a mí me pasó esto y a la persona que estaba al lado mío le pasó lo otro y yo la vi y pues me tuve que ir o no me tuve que ir, ¿no? Entonces,
Y hay muchos también que dicen, yo espero que el futuro sea mejor. Muchos que dicen, yo quiero regresar. Muchos que dicen, vamos a trabajar juntos. Porque es que no se trata de, justamente no se trata de ser contrapuesto a nada, sino que más bien se está buscando de que dentro de todos esos sentimientos que ocasiona una situación tan extrema como la que tenemos, pues se vaya viendo qué es lo que hay y con qué podemos contar para construir, para sanar y para echar para adelante y para volver no a tener el mismo país que teníamos antes, pero para volver a tener un país en donde se pueda vivir de una manera decente y que la gente sea feliz, porque ese es el fin último del ser humano, es lograr ser feliz, estar tranquilo, vivir una vida feliz, y eso es lo que queremos. Entonces, el libro justamente pues recoge todos esos diferentes sentires, ¿no? De gente que está en España, de gente que está en Argentina, de pues aquí yo en Puerto Rico también, de gente que está en Venezuela, de gente que está en los Estados Unidos. Y bueno, es clásico, uno no se va, si uno está bien en el lugar en el que está, uno no se va. Uno se va por diferentes motivos, hay muchos motivos por los cuales uno se puede ir, ¿no? Yo por lo menos me fui porque iba a estudiar afuera, y yo estudié afuera, pero pues hay gente que se ha tenido que ir, y cuando una persona está contenta, cuando una persona le va bien, cuando una persona se siente satisfecha y está feliz, y tiene sus necesidades cubiertas, no se va, no se van, claro que no. La gente se queda donde tiene a su familia, la gente se queda donde tiene un buen trabajo, la gente se queda donde hay dignidad. Claro que sí, nadie se va a pasar la mala afuera, nadie hace eso, nadie lo hace por gusto, ¿no? Entonces, pues de eso trata el libro. Me tuve que ir, pero no quería irme, pero me iba demasiado mal allá. Entonces, pues sí, y entonces aquí hay, creo que son 20 voces diferentes, como ya dije, en diferentes países, Chile también, ¿no? Y bueno, sí, es un documento y justamente se plasma todos esos sentimientos y esos también los sentimientos de frustración, pero también los buenos deseos. Y por eso es que es un libro también importante, porque no es un libro en el que uno lo lee y entonces está lleno de odio. Por supuesto que no, porque el venezolano no es así. Este libro recoge también justamente lo más importante y lo más bonito del venezolano como venezolano, ¿no? Claro El que sí. amor por su tierra y el amor por su pueblo también. Y entonces es que lo más importante que tiene Venezuela, que es su gente, todavía conserva sus mejores características y sus mejores atributos, ¿no? Porque todavía Claro. eso sigue ahí. Y eso es importante también recordarlo. Yo tengo, con respecto a esto, asimismo, una pregunta compuesta que me gustaría que fuese ya un cierre de, digamos, reflexión de ambos con respecto al tema de libertad de expresión. Me disculpo por mi perro que está ladrando. La primera pregunta es, ¿cuál es el mayor aporte que ustedes dan a la sociedad con respecto a la libertad de expresión y dentro de su profesión? ¿Y qué mensaje tienen para la ciudadanía que es víctima de la represión y de la autocensura? Empecemos con... Diego, fíjate, yo creo que una de las cosas que hacemos para poder luchar permanentemente por el tema de la libertad de expresión es siempre partir de la acción que uno desarrolla como demostración de que se puede. En ese sentido,
Por mi parte, me imagino que además Patricia seguramente lo sentirá así también. Creo que lo que estamos haciendo cada uno desde una perspectiva, un área de pensamiento, de desarrollo en la acción profesional distinta, pero que son al final complementarias. En el caso de nosotros, el reto fundamental es crear una plataforma comunicacional que permanentemente esté luchando en contra de ese ataque contra la libertad de expresión en Venezuela y hacerlo de manera inteligente, de tal manera que podamos tener siempre esa ventana abierta. Y aún a pesar de los elementos de autocensura de los cuales tenemos que asirnos algunas veces para poder mantenernos a flote estando acá, sin embargo, siempre exista la posibilidad de confiar que lo que colocamos es lo que está asociado a la verdad, que además podamos colocar la mayor cantidad de información posible que permita que la gente pueda tomar la decisión que haya que tomar y confiar que si no colocamos nosotros la información, buscaremos cómo colocarla cuando atente en contra de la posibilidad de que esa plataforma no esté disponible para poder colocar la información. A título ya quizás más personal, creo que la lucha por la defensa de la libertad de expresión en Venezuela y por la necesidad de que haya más y mejor democracia, bueno, la hacemos diaria y cotidianamente exponiendo el pellejo. No hay otra manera de demostrarlo que, pues, correr el riesgo de manera inteligente, insisto, porque no estamos aquí ni por valientes ni por estarnos exponiendo permanentemente, sino porque, bueno, nos tocó. O sea, en el contexto histórico que vivimos en este momento, pues a algunos les toca luchar desde afuera y a otros les toca luchar desde adentro. Es así de crudo. Y hasta los momentos a nosotros nos ha tocado luchar desde adentro. Y estoy totalmente seguro que el complemento entre esas fuerzas extraordinarias, con mayor libertad, con esa visión mucho más libertaria que pueden tener los que están afuera, junto con lo que estamos tratando de empujar los que estamos adentro, con las restricciones que tenemos los que estamos adentro, pero con la fuerza y la convicción de que tenemos y que somos un espacio absolutamente complementario, podamos entonces dar las herramientas necesarias a la gente para que la gente tome sus mejores decisiones y para que actúe en el momento en que tenga que actuar. Por supuesto que eso también no depende de quien facilita el medio, sino del contexto político e histórico que estemos viviendo en el momento. Pero que por lo menos existan esas ventanas, que existan esos conductos, esos canales, para que cuando sea necesario se transmita todo lo que hay que transmitir y que cuando tengamos que preservarnos, busquemos preservarnos para poder estar en el momento más trascendente, pues aquí estaremos de manera permanente tratando de dar lo que podemos dar en el contexto que podamos dar y mientras podamos dar. Y estoy convencido, todos los días lo percibo así, que en Venezuela hace falta mucha más demostración de lo que estamos haciendo y de lo que queremos hacer para que otros también acumulen la fuerza necesaria para dar los pasos que se requieren después de tantos golpes, después de tantos retrocesos, después de tantos errores que también tenemos que aceptar que hemos cometido en conjunto y a manera individual también. Creo que la reflexión sobre el reconocimiento de los errores permite ir avanzando en la posibilidad de una mayor defensa de la libertad de expresión y en general de la lucha por la democracia que estamos viviendo en el país. Chévere, Nickmer, muchas gracias por ese mensaje. Me gustaría también escucharte de ti, Patricia, específicamente con lo que hemos estado hablando como un cierre en el sentido de qué aporte puedes brindarnos o nos has brindado como experto y en tu espacio con respecto a la libertad de expresión y qué mensaje tienes tú específicamente para los autores venezolanos, los poetas venezolanos y demás artistas que hoy en día se ven censurados. Sí, muy bien. Primero quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con Nickmer, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que ya repetí antes, pero que me parece que vienen al caso, es que sigamos haciendo cada quien lo que podamos con lo que tenemos. Los que están adentro de Venezuela todavía, los que están en Venezuela, pues tienen
la creatividad de buscar maneras nuevas de sacar, no solo de expresarse, sino de ponerlo en los lugares adecuados, ¿no? Y los que estamos afuera, muchos, y yo puedo decir que a nadie le es indiferente lo que está pasando en Venezuela, pero hay muchas personas pues que pueden ayudar en el sentido de justamente propagar las verdades, por supuesto, ¿no? Esas verdades que se necesita que se sepan afuera y adentro. Entonces, a veces desde afuera se pueden hacer cosas que no se pueden hacer desde adentro y que pueden tener un impacto adentro también. Entonces, esto es una cuestión como en toda situación extrema, pues es una cuestión de solucionarlo con creatividad. En el caso mío en particular, pues yo siempre estoy, pues como siempre, ¿no? Del lado de la verdad, y yo animo a la gente a que se exprese. Yo animo a la gente a que se exprese por escrito en particular. Y no soy la única que está haciendo algo así desde aquí afuera, ¿no? Pero justamente las otras personas que son como yo, que tienen algún foro, que tienen alguna plataforma, pueden justamente ayudar de esa forma, ¿no? Te pueden ayudar en, como ya dije, en transmitir todas esas verdades, en apoyar a la gente que se quiere expresar desde adentro de Venezuela para afuera también, porque hace falta que todo esto siempre se sepa. Y como ya dije, no es una cuestión de odio de ningún tipo, es una cuestión de vamos a ayudarnos todos, vamos a solucionar, vamos a sanar, vamos a crecer y vamos a volver a tener un país en donde se pueda vivir de una manera digna, que eso es básicamente lo que todos queremos. Todo el mundo quiere estar tranquilo, en paz, y eso es lo que también muchísimas organizaciones de venezolanos en el exterior se han ido juntando y están haciendo cosas para ayudar de alguna manera a otras organizaciones que están en Venezuela o a personas en particular, como sea, no importa. Se está haciendo un esfuerzo desde afuera para llegar adentro, ustedes lo saben muy bien, y yo pues también me he ido enterando, ¿no? de estos mismos esfuerzos. Entonces estos esfuerzos también a nivel artístico, ¿por qué? ¿Por qué a nivel artístico? Porque el arte le llega a mucha gente. La literatura, las letras bonitas, pues le llegan a mucha gente. Entonces a veces es más fácil que la poesía le llegue al corazón de una persona que en contraposición, por ejemplo, a un informe lleno de números, que a veces la gente dice, bueno, no entiendo la mitad de los números, no entiendo lo que dice ahí, y entonces les parece demasiado, a ver, te lo digo porque es así, a veces les parece demasiado, ¿cómo se dice? Grueso eso, demasiado profundo, demasiado difícil de digerir, y sin embargo pueden escuchar una poesía o leerla y decir, wow, ¿ves? Y yo no sabía esto. ¿Por qué? Porque ese arte pues viene con ese sentimiento, que por supuesto uno no puede escribir un informe objetivo lleno de sentimiento, porque entonces ya no es objetivo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es, como dijo Nickmer también, pues se complementa, y se complementa 100%. Entonces, yo creo que si todos seguimos haciendo esos esfuerzos y seguimos también abarcando un poco más cada vez y dándole cabida, por ejemplo, a voces nuevas, en el caso del libro que yo les presenté, ¿no? El libro se titula Libre, Voces Venezolanas por la Libertad de Expresión. Como les dije, pues hay voces consagradas, pero también hay voces nuevas que vale la pena escucharlas también y leerlas, porque son personas pues que tienen
¿cómo te digo? Son válidos, son sentimientos válidos, son hechos válidos, son letras válidas también. Entonces, si uno se abre a estas nuevas voces, en este caso, nuevas letras, pues le estás dando una oportunidad justamente a la gente para expresarse. De hecho, el lema de mi editorial es di lo que quieres decir. Ese es el lema de mi editorial. Yo siempre he estado favoreciendo la expresión de la gente, ¿no? Por supuesto, la gente habla de lo que quiere hablar y uno tampoco puede exigirle a alguien que diga algo que no quiere, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, hay algo de censura, de autocensura, por supuesto que sí, pero es que hay gente que dice, bueno, a mí me gusta expresarme con malas palabras. Y luego hay otra persona que dice, no, yo esas las corto, yo prefiero decirlo de otra manera. Y bueno, eso yo no diría tanto que es una censura, pero es una modulación, de cierta manera, uno se modula, ¿no? Uno no le va a echar un cuento a unos niños y llenarlo de malas palabras y de situaciones que no vienen al caso, pues uno modula. Yo digo, ese cuento no se lo voy a contar a esos niños, pero le voy a contar otro, ¿no? Ahora, que tengan la libertad de modularse, que tengan la libertad de expresarse como desean. Yo siempre voy a seguir fomentando eso desde mi pequeña trinchera también. Claro que sí. Fíjate que diste en el clavo con algo, mientras lo estoy pensando, que no se me vaya la idea, y es que entonces podríamos decir también que la libertad de expresión no necesariamente sea la libertad de decir cualquier cosa, pero al menos que tengas tú la libertad de modularte cuando quieras decir algo, que tú tengas la decisión y que no sea decisión de alguien más, claro, siempre que entre en los límites establecidos y que son reconocidos a nivel internacional, que nadie más te pueda decir entonces qué puedes decir, cómo lo puedes decir y que no haya entonces tampoco una represalia sobre eso. Sin duda alguna, la libertad de expresión hoy en día en Venezuela es un derecho que es violado. Lo hemos podido constatar desde hace ya varios años en la organización, incluso en discusiones con PEN International también nos comentaban lo mismo en sus estudios y sus apreciaciones al país. Y es importante darle a entender a la población que vivimos entonces en una violación sistemática y continuada del derecho. ¿Y por qué esto es importante? Para que entiendan que mientras más foros como estos haya, mientras más espacios de discusión libre existan, entonces al menos poco a poco desde la sociedad civil podemos hacer algo para cambiar esa circunstancia, para cambiar ese problema. Mientras más apoyemos a los medios de comunicación, mientras más apoyemos a la libertad de expresión por medios digitales, por las redes sociales, a través del arte y la literatura, pues muchísima más oportunidad habrá, al menos de parte de la sociedad civil, de romper esa barrera que el Estado coloca con respecto al contexto y a la situación actual, al menos en Venezuela. Quiero darles las gracias, Nick Merevans, Patricia Schaffer-Roder, por haber estado hoy con nosotros, tanto con Mundo Sin Mordaza como con PEN International, un foro tan importante y que le da al público nuevamente algo más en que pensar. ¿Vivimos en un país en silencio? Quizás, pero el punto no es dejar que ese silencio que el Estado coloca nos mate o nos gane, sino nosotros mismos hacer esfuerzos desde cada una de nuestras trincheras y espacios para que haya muchísima más libertad, para que haya más espacios también y para que otras personas dejen de autocensurarse y entiendan que la libertad de expresión no solamente es el pináculo de la democracia, sino también de la vida misma en sociedad. Entonces, nada, quería agradecerles por haber estado acá y bueno, a todas las personas que lograron ver este foro, muchísimas gracias y que tengan una feliz